Y en la entrevista principal hoy día vamos a hablar con Pablo Carvacho, director de un centro especial que hay en la Universidad Católica, Pablo, que tiene que ver con básicamente lo interesante del centro, y más allá de su nombre, lo interesante del centro es que tiene que ver con situaciones que normalmente solamente salen en la prensa cuando hay situaciones muy dramáticas o muy turbulentas. Estamos hablando de presos, estamos hablando de reinserción, estamos hablando de básicamente sociedad que se genera en términos de determinadas dimensiones, estructuras. Y desde ese punto de vista, en medio además de la pandemia, en medio de cambios de gobierno y situaciones políticas que son muy ebullientes, ¿qué es lo que hace el Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica, del cual tú eres director? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Nosotros en el Centro de Justicia y Sociedad tratamos de entender la exclusión social y los efectos de esa exclusión desde las causas más profundas. Nuestro foco principal está en la criminalidad, pero para entender la criminalidad es necesario mirar las causas que la anteceden y que son causas más complejas, que son causas de largo plazo, son historias de desventaja social en muchos casos. Y al mismo tiempo tratamos de entender desde que se comete un delito, desde que hay una persona que está disponible para cometer delitos, cuál es su trayectoria por el sistema de justicia, y también tratamos de entender cómo se egresa o se sale exitosamente de este sistema de justicia criminal, es decir, de la reinserción social. Esa es básicamente nuestra mirada y por lo tanto tratamos de evitar estas visiones cortoplacistas, muy dramáticas, alarmistas respecto del delito. Déjame plantearte una cosa que puede ser un poco fuerte, pero te la voy a plantear. Yo, escuchándote a ti, conozco montones de personas que probablemente dirían: a ver, ya caché cómo es el entrevistado que trajo Paulsen hoy día. Pablo Carvacho es un buenista, es una persona que siempre cree que el delincuente es una víctima de la sociedad, víctima de no haber podido tener los privilegios que todos los demás tenemos desde chico, y por lo tanto hay que siempre exculparlo de lo que hace porque en realidad no es su culpa. ¿Qué tanto de eso te ha tocado enfrentar, Pablo? No, en ningún caso me declararía como un buenista. Yo creo que la responsabilidad criminal es necesaria, es decir, hay que hacer responsable a quienes cometen delitos. Cierto. En mismos sectores o historias de desventaja hay resultados que se vinculan al delito y otros que no se vinculan al delito. Hay mujeres que deciden no entrar en el mercado de drogas dentro de su barrio guardando la droga, y otras que sí deciden hacerlo, y por lo tanto creo que siempre hay opción, hay voluntad, hay un espacio de libre albedrío que uno no puede evitar, porque si no dejamos de tratar a las personas como seres humanos. Pero sí es importante entender, si es que uno quiere realmente hacerse cargo del problema y no simplemente estar maquillando la problemática del crimen, sí es importante entender las causas, los factores determinantes que se vinculan a las historias de abuso, historias de desarraigo, de desventaja social, que finalmente, inequívocamente, todas las personas que uno ve en la cárcel tienen. Eso algo indica. Ahora, hay, y tú probablemente lo sabes de sobra, hay una serie de clichés antiguos que plantean que las cosas ante los ojos de mucha gente están dadas por, ya sea, personas que nacieron para ser delincuentes, o personas que incluso tienen mucho dinero, son empresarios, y que se hicieron grandes empresarios a raíz de que, de alguna manera te lo voy a plantear en chileno, cagaron a alguien. Y por lo tanto se hicieron Hay una visión de tanto la situación delincuencial y la situación de opulencia que está llena de estigmas. ¿Y cómo una persona puede,
salir de un entorno que lo etiqueta de entrada. Sí. A ver, esto está estudiado. Las etiquetas tienen un impacto social muy fuerte. Cuando una persona es etiquetada como criminal, sufre una serie de consecuencias. Lo más obvio en Chile es quedar marcado con los antecedentes. Eso impide, por ejemplo, tener un trabajo a futuro. Eso es una forma explícita de cómo funcionan las etiquetas. Pero efectivamente las personas para sacarse esta etiqueta no necesitan solamente cambiar personalmente, sino que requieren que la sociedad los mire de otra manera. Por lo tanto, si socialmente no entendemos bien, volviendo al tema que inició esta conversación, cuál es la historia de esa persona, cuál es el contexto social en que incluso después de haber pagado su pena va a volver. Si es que no entendemos eso y la falta de oportunidades que va a seguir teniendo, entonces es muy difícil que la etiqueta salga. Es decir, el proceso de la etiqueta social, de las etiquetas que la sociedad impone, tiene que ver con el cambio individual, personal, que cada persona puede tener, pero también con los cambios que la sociedad tiene respecto a las personas que cometen delitos. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, una declaración del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que plantea, por ejemplo, el que las situaciones de violencia están en un punto peak desde prácticamente el retorno a la democracia, ¿cómo se entiende eso? Porque convengamos, Pablo, que todas las personas necesitan, el ser humano necesita darse explicaciones para las cosas que de alguna forma dramatizan su vida. Y una de esas formas que se dan es que tú tienes que buscar a quién echarle la culpa. Yo he dicho varias veces en el programa que hay un dicho que a mí me encanta porque lo encuentro muy real, de ese grupo musical humorístico que se llama Lelutier. Y Lelutier tiene una frase que dice: errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y desde ese punto de vista tú siempre andas asignando responsabilidades por cosas que pasan. ¿Qué tan grave es el problema, por ejemplo, en el ámbito criminal hoy día, en el ámbito de la justicia penal hoy día? Y sobre todo, ¿cómo reaccionan las personas frente a esto? Las personas que son imputadas o que están presas, digamos. Bueno, yo creo que estamos en un momento bien paradójico, yo diría, de los datos, al menos de la delincuencia. Los datos muestran actualmente que los delitos que uno podría decir comunes, o de delitos de la calle, los delitos que no son complejos, los robos, los hurtos, los que siempre hemos medido de alguna manera con mayor intensidad, son delitos que vienen más o menos consistentemente a la baja. Es decir, estamos menos expuestos a esos delitos a los que siempre hemos estado más expuestos en Chile. Pero hay ciertos indicios, y ahí probablemente yo creo que las autoridades políticas, policiales y fiscales tienen que ser muy responsables en la forma que lo dicen, porque yo hasta ahora no conozco datos o tendencias claras. Una cosa es mirar un dato, lo que pasa en un momento determinado, otra es mirar la tendencia. Yo creo que es importante mirar la tendencia, y en las tendencias yo no veo que hay indicios que son preocupantes. La Fiscalía ha destacado insistentemente, con razón, el aumento de los imputados desconocidos. Eso algo quiere decir. Antes los delitos, los homicidios se daban entre personas conocidas, riñas, tomateras que terminaban mal entre amigos que se acuchillaban. Ahora hay imputados desconocidos, aparecen muertos en la calle. Eso algo indica que hay una banda y que son asesinatos, más bien que están programados, calculados. Ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas, y eso lo que indica es que está habiendo un nivel de criminalidad organizada que desconocíamos. Por lo tanto, hay ciertos indicios como ese dato, como el aumento de los homicidios, que también es preocupante, pero yo tiendo al mismo tiempo, y en una columna lo dije este fin de semana, a tratar de evitar este alarmismo que muchas veces las autoridades tratan de instalar. Porque los datos, y esto me parece crucial, cuando uno habla de crimen organizado, narcotráfico, son fenómenos que son, por su naturaleza, son ocultos, son subrepticios. Nosotros no entendemos bien todo lo que pasa cuando hablamos de esta delincuencia criminal, de ese mundo delictual. Por lo tanto, nuestro conocimiento siempre es fragmentario. Y por lo tanto me llama la atención que las autoridades muchas veces sean tan categóricas en afirmar las cosas como lo hacen. Yo creo que eso
tiene una consecuencia negativa, que es que la percepción de inseguridad tiende a subir y tiende a distanciarse de los datos concretos que tenemos sobre la victimización, que, como insisto, vienen a la baja en los delitos comunes, pero sí tenemos ciertos indicios que preocupan. Hay ciertos datos, como insisto, el de homicidio, el del imputado desconocido, el uso de armas, que nos hablan de alguna manera que la criminalidad organizada está tomando cierta fuerza en Chile. Ya, pero si yo te dijera, como te lo voy a decir, a ver, si mañana haces una encuesta, tú, en, qué sé yo, el Gran Santiago, sobre cuál es el porcentaje de inmigrantes que participan en la delincuencia versus el porcentaje de chilenos que participan en la delincuencia, ¿cuál crees tú que sería el resultado? No, el resultado, si es Gran Santiago, el resultado sería clarísimo. La delincuencia es básicamente igual a migración. Obvio. Los datos... y los datos reales no tienen nada que ver con eso. No tienen nada que ver con eso, pero eso no significa que la migración sea usada por la criminalidad organizada transnacional, por otras bandas de otros países para instalarse en Chile, que es, al parecer, y por eso digo, al parecer lo que está ocurriendo, porque esto lo tenemos que ver a largo plazo. Y lo tenemos que ver a largo plazo también porque Chile tiene instituciones más sólidas. O sea, es decir, nosotros no somos un país con instituciones débiles, con policías totalmente corruptas. Han habido casos de corrupción, pero no somos un país de instituciones que inexistentes, donde la corrupción sea la regla general. Y por lo tanto nuestra capacidad para enfrentar esa criminalidad más compleja es otra. No tenemos mucha inteligencia, pero sí tenemos instituciones más sólidas. Ahora, eso es bien interesante porque esta lógica que te decía, citándote a Lelutier, también te podría citar un libro de un matrimonio de Eliot y Aronson, que escribió un libro en inglés hace mucho tiempo que se llama Errores se cometieron, pero no fui yo. Básicamente que son formas históricas en que las autoridades, las personas en general, los grupos se deslindan de aquello que pasa, reconocen lo que pasa, pero dicen, yo no tengo que ver, yo soy tan víctima como el resto. Y hoy día estamos en una situación donde la cosa está muy crispada en el mundo en general, y por lo tanto, cuando las cosas están crispadas en el mundo, tú tiendes a empezar a apuntar con el dedo y a echar la culpa y a ser responsable de cosas aquí y acá. Y eso requiere que se generen mecanismos para poder enfrentar aquello. ¿Qué tanto nosotros en Chile sabemos dónde está el problema? Es que el problema es complejo y por lo tanto, dado que es complejo, tiene muchas causas y muchas fuentes y por lo tanto los responsables potenciales son varios. Un tema es la reacción al delito. Cuando hablamos de la reacción del delito, hablamos de las policías, del sistema de justicia, pero otro tema es la prevención del delito. Sí. La prevención del delito puede tener dos grandes énfasis. Social, la prevención social, que es decir, cómo nos hacemos cargo de prevenir que las personas, los niños sobre todo, caigan o inicien carreras criminales, y para eso las políticas sociales generales son necesarias: salud, educación, vivienda, etcétera. Eso depende de todos los ministerios que tratan esta materia, incluso de los municipios, y también hay un área que tiene que ver con la prevención situacional, con evitar los terrenos baldíos, los basurales, etcétera. La reacción al delito depende básicamente de las policías, de las instituciones del sistema de justicia, o sea, es decir, hay una cantidad de potenciales culpables que la verdad es que el Estado chileno es el que falla en esto. No, es absurdo apuntar con el dedo a un gobierno de turno, a un subsecretario de turno. Acá es el Estado el que no se está haciendo cargo. Pero yo creo que tenemos instituciones un poquito más serias y un Estado un poco más fuerte para hacernos cargo de este Estado. Déjame hacerte una pregunta sobre eso. Yo lo he dicho varias veces, yo estuve preso durante la dictadura 2 veces y me tocó en las 2 cárceles que estuve, que digamos, una fue primero aquí, cerquita, unos días aquí en la penitenciaría, después me fui a Capuchino en el 86, pero en el 88 estuve en la cárcel vieja de Valparaíso. Y una de las cosas que me impresionaba, y que te lo decían todos ahí, te lo decían incluso los mismos gendarmes que conversaban contigo, es que, por ejemplo, los procesos de rehabilitación no solamente son costosos, sino que además son lentos.
Y generalmente, en esa época había dictadura, por lo tanto no había un problema que podría haber ahora, donde a ningún gobierno le gustaría que la rehabilitación viniera y cayera, dándole beneficio a un gobierno posterior, digamos, que se genere, pero que era caro, que tomaba tiempo y era mucho más barato construir cárceles y hacer cárceles y meter a las personas ahí. Desde ese punto de vista, Pablo, ¿qué tanto nosotros en Chile de alguna manera tenemos mecanismos y tenemos políticas públicas que tienden a generar condiciones para no solamente la rehabilitación, sino que sobre todo en el caso, por ejemplo, estoy pensando de los primerizos, de las personas que por primera vez caen en la cárcel, que teóricamente son las personas que más susceptibles son a poder enganchar con un programa de rehabilitación porque lo pasan muy mal al principio. Sí. Entonces, ¿qué tanto eso es algo que forma parte de lo que se necesita hacer, de lo que se hace, de lo que se financia en este tema? Yo diría que la reinserción social, la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad es una misión que institucionalmente tiene Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile es probablemente la institución del conjunto de instituciones de justicia criminal la que menos recursos tiene en proporción a la tarea que tiene. Gendarmería tiene que dar seguridad, custodiar y rehabilitar, son sus dos grandes misiones. Históricamente se ha centrado en lo primero y el Estado se ha centrado en construir más cárceles y no en construir políticas. Las políticas son muy precarias, son inexistentes, dependen de privados en muchos casos, organizaciones religiosas antiguamente las hacían y todavía tenemos un resabio de que esa parte lo hace el tercer sector, lo hace el mundo social. Los evangélicos tienen módulos que hacen un gran trabajo, son muy las iglesias en general están instaladas en las cárceles, pero como política institucional el Estado no tiene nada, yo diría, o lo que tiene es muy poco, y para ser justo, esa tarea que es de Gendarmería es una tarea imposible cumplir con los recursos que tienen. Bueno, ese es un punto interesante. Entonces, ¿dónde se generan las posibilidades o las viabilidades de cambiar la situación existente? Yo creo que hay un foco importante que tiene que ponerse en los niños, niñas y adolescentes. El primer punto y las políticas sociales que eviten que los niños caigan en el delito, se vinculen a organizaciones criminales, les parezca atractivo entrar a una organización criminal, les parezca más atractivo tener esa plata fácil que proseguir una carrera prosocial de largo plazo, es fundamental. Y eso no está ocurriendo. Y la pandemia lamentablemente hizo que esa brecha se haya agrandado y la deserción escolar es un problemazo, porque de esos, si no me equivoco, 50.000 niños que desertaron durante la pandemia, durante el año 2020, si no me equivoco, 2021, es muy probable que muchos de ellos tengan, por decirlo así, un conjunto de oportunidades legítimas a la mano. Que el colegio, lo que hace la escuela finalmente es contrarrestar esas oportunidades y decir, oye, acá tienes otro camino para seguir. Pero sin esa opción, que parte con la escuela, que continúa con los estudios superiores en un instituto técnico o en la universidad, ¿qué queda? Queda la oferta que el crimen organizado, que va creciendo, que se nutre de estos soldados que más encima tienen pocas probabilidades de ser apresados y ser finalmente puestos privados de libertad por el sistema de justicia, porque son inimputables en muchos casos. Entonces el escenario es bastante malo. Por eso yo creo que hay que poner el foco en ese grupo etario sobre todo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque tú necesitas políticas públicas que, que se noten. Es fácil captar un aumento de frecuencia de la delincuencia. Tú puedes mirar incluso programas de televisión, matinales, noticiarios, en fin, que permanentemente están dándote información respecto de la delincuencia y por lo tanto la percepción que tú generas sobre la frecuencia de los eventos puede estar totalmente desfasada de la realidad de la frecuencia, pero es que tú lo ves todos los días. Entonces, ¿cómo se enfrenta el problema? Bueno, hay políticas que de alguna manera gradúan la intensidad de la intervención en función de las necesidades de las personas. Hay políticas universales, políticas
que están enfocadas en grupos de jóvenes que están entrando tímidamente o que tienen ciertos factores de riesgo, como se dice en la literatura, y hay otras políticas que son directamente para aquellos que ya están adentro de ese sistema, para sacarlos del sistema. La Subsecretaría de Prevención del Delito maneja tres programas en esta línea que han dado muy buenos resultados en el extranjero. En Chile llevan un buen tiempo y tienen, yo diría, resultados auspiciosos. Este gobierno lo ha potenciado en general y yo creo que hay que seguir. Es una política que viene del gobierno anterior, por lo tanto había una continuidad. Yo creo que esas son las políticas que hay que finalmente llevar a cabo, además de las políticas sectoriales de educación, de salud, de vivienda. Si finalmente esto se trata de calidad de vida. Ese punto, Pablo, me parece súper interesante, que tenga que ver con continuidad de un gobierno a otro, porque cuando un gobierno llega, y voy a citar una frase antigua del presidente Piñera, se le acabó la fiesta a los delincuentes, lo que uno espera es que la palabra redunde en hechos y tú veas efectivamente una diferencia en eso. Cuando eso no ocurre, bueno, el grado no solamente de, llamémoslo así, de desconfianza respecto de la autoridad crece, sino que además tú generas una situación que para mi modo de ver es una de las peores en una sociedad relativamente civilizada, que es introducir temor en la ciudadanía. Es cierto, cada vez que hay elecciones, tú tienes sectores que introducen temor y te dicen, usted va, si que vota por este, va a estar siempre expuesto a no sé cuántito, o si usted vota por este otro, va a venir un golpe de Estado, etc. El uso del temor asociado, por ejemplo, a la delincuencia, a este tipo de cosas, y de la exacerbación de la cifra, es súper utilizado y tiene efecto. Bueno, el temor es un hecho social, tiene efectos, tiene consecuencias, la gente deja salir a la calle, deja ocupar los espacios públicos, esos espacios públicos se deterioran, lugares que eran comerciales dejan de ser utilizados, por lo tanto las ventas bajan, tiene efecto en la economía, eso está muy documentado, ocurre en todos lados, el temor es una realidad, la percepción, por muy percepción que sea, genera realidades. Y yo creo que en eso el mundo político, los medios de comunicación han sido bastante irresponsables en ir expandiendo esta idea, esta alarma de que hay que encerrarse en la casa y finalmente el temor ha sido usado como una herramienta de marketing, rinde sus frutos, es un buen negocio, hay todo un mercado asociado a la seguridad, las noticias ya sabemos ocupan una buena parte de temas vinculados a los delitos, por lo tanto el temor rinde. El drama humano te lo voy a plantear desde la tele. El drama humano traducido, por ejemplo, en violencia o en delincuencia en televisión, desgraciadamente, para algunos, porque no pasa en todas partes, pero desgraciadamente es un extraordinario combustible para aumentar rating. Así es. Y el problema es que la manera en que lo muestra los medios de comunicación prácticamente hace que uno, yo lo digo por experiencia personal, que uno sienta el delito como propio. O sea, cuando la imagen por 10 veces se repite mostrando el hecho delictivo, uno llega a creer que lo está viviendo y por lo tanto esta sensación que podría ser supe de alguien o vi que ocurrió, finalmente la gente lo empieza a sentir como algo propio y el temor a ser víctima de un delito por algo ha ido aumentando también en este último tiempo. Ahora, también creo que sería injusto decir los medios de comunicación tienen toda la responsabilidad en esto. Yo soy responsable en eso porque conozco los medios y digo que hay circunstancias particulares, donde la exacerbación de hechos delincuenciales lo que prueba en todas las encuestas es que la gente genera una falsa percepción de frecuencia de eventos. Y por lo tanto vive más asustada y vive más contraída porque cree que en cualquier momento puede ser, a pesar de que la realidad no necesariamente es así, pero tú lo ves mucho. Bueno, y por eso tenemos datos de victimización según la última NUS que hablan de una tasa de victimización del 17%, si no me equivoco, y una percepción de inseguridad cercana al 86%.
Hay una brecha ahí que hay que explicar también, yo creo que es parte de la labor de la universidad, de los académicos. ¿Qué pasa? ¿Qué explica esa brecha? Y yo creo que una buena parte, y esto no lo digo yo, hay evidencia de eso también, tiene que ver con estos eventos o desórdenes de la vida cotidiana que no son propiamente delitos, pero que dan una sensación de que las cosas están mal, de que hay algo aquí que huele a delito en el fondo. Todo ese mundo de incivilidades también para terminar, provoca la inseguridad. Pablo, ¿qué se necesita ver para que tú percibas el efecto inverso? Hay menos delitos. ¿Qué necesitas tú ver cuando tú caminas en la calle o cuando tú transitas por una ciudad para que a ti tú digas, ¿sabes qué? Está bastante mejor la situación. Difícil pregunta. Yo creo que cuando la gente ocupa el espacio público y todos ocupamos el espacio público nos sentimos seguros en general. Cuando se ocupa en un sentido que permite la sociabilidad, que permite compartir, cuando eso ocurre yo creo que todos nos sentimos seguros. En todos estos eventos pacíficos donde la gente se toma las plazas, un show artístico, yo creo que tenemos que volver a salir a la calle porque los espacios vacíos son más inseguros, así de simple. Lo contrario para mí, ante tu difícil pregunta, te diría que sería ocupar los espacios públicos. Pablo Marchán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Déjame preguntarte, ¿hay elementos en materia de libros, comunicados, informes que a ti te parezca interesante que la gente conozca respecto de este tema? O sea, las encuestas que se hacen, los informes que se emiten, ¿llegan a las personas? Generalmente llega el dato más complejo, llega el dato más sabroso, pero muchas veces estas mismas encuestas, y en Chile tenemos buenas encuestas, no llegan en su comprensión total. Y cuando uno las mira en su totalidad, a veces se da cuenta que las cosas puede que no estén tan mal o que tenemos ámbitos de mejora. Yo creo que el índice de paz ciudadana es un buen índice. Creo que la encuesta nacional de seguridad ciudadana de la Subsecretaría de Prevención del Delito es una muy buena encuesta. Senda tiene una serie histórica por más de 20 años que es muy buena. Si alguien está interesado, todos esos datos son públicos, de fácil acceso. Yo creo que ahí uno se puede hacer un buen panorama de la situación. Pablo Marchán, muchas gracias por haber estado.